Diciembre del año 1718. En los alrededores de la fortaleza de Fredrikshald, en la gélida frontera noruega. El invierno ya había clavado sus colmillos de hielo en esta tierra. Un viento penetrante y húmedo, nacido en las aguas plomizas del Mar del Norte, calaba hasta los huesos, colándose bajo la gruesa tela de los desgastados uniformes azules. En las trincheras, excavadas en el suelo rocoso y congelado, estaban los soldados. Veteranos. Los restos del que una vez fue el mayor ejército de Europa. Sus rostros, curtidos por cientos de campañas, parecían máscaras talladas en granito. Habían visto el brillo de la victoria en Narva, habían atravesado el pantano polaco, habían conocido el frío infernal del invierno ruso y la amargura de Poltava. Habían compartido con su rey la humillación del exilio turco y ahora, de vuelta en su patria, lo seguían de nuevo hacia el fuego. Sobre este infierno helado, sobre el laberinto de trincheras de asedio, se alzaba el hombre por quien todo esto sucedía. Estaba de pie en el parapeto, exponiéndose a los disparos de las murallas de la fortaleza, y escudriñaba la oscuridad donde se adivinaban los bastiones de Fredriksten. Era alto, delgado, casi ascético. Un simple uniforme azul sin insignias, altas botas de montar, tahalí y espada. Sin oropeles, sin lujos. A sus 36 años, parecía mayor. 2 décadas de guerra casi ininterrumpida habían dejado su huella. Pero en sus famosos ojos azules todavía ardía el mismo fuego gélido e indomable que una vez hizo temblar a toda Europa. Era Carlos XII, rey de Suecia, de los godos y los vándalos, gran príncipe de Finlandia, duque de Estonia, Carelia e Ingria, el último vikingo, el meteoro del norte. De repente se oyó un golpe seco y sordo, extrañamente silencioso en medio del estruendo de un esporádico duelo de artillería. El rey se estremeció y, sin un solo gemido, se desplomó sobre la arcilla helada de la trinchera. Cuando los oficiales que acudieron corriendo lo voltearon, vieron una escena terrible. Una bala, presumiblemente de mosquete o de metralla, le había entrado por la sien izquierda y salido por la derecha, salpicando de cerebro y sangre la tierra y la ropa de los que estaban cerca. Su mano, en un espasmo mortal, se aferró a la empuñadura de su espada. Sus ojos, que un instante antes miraban la fortaleza enemiga, ahora estaban vacíos. El rey guerrero, que había sobrevivido a decenas de grandes batallas, que había esquivado miles de balas y proyectiles, había sido asesinado por un único disparo, accidental o no, en una sucia trinchera junto a una oscura fortaleza noruega. Pero, ¿fue esa bala accidental? ¿O fue disparada no desde las murallas dano-noruegas, sino desde la oscuridad de sus propias trincheras? ¿Fue metralla enemiga perdida o el frío cálculo de un traidor, cansado de una guerra interminable que había aniquilado a toda una generación y arruinado un gran imperio? Este misterio moriría con él en aquella fría trinchera y se convertiría en objeto de debate durante siglos. La muerte de este hombre no significó simplemente el fin de una vida. Significó el fin de toda una era. La era del imperio sueco, la Stormaktstiden, cuando un pequeño reino del norte mantenía aterrorizado a todo el Báltico y dictaba su voluntad a poderosos imperios. Su caída marcó el nacimiento de una nueva estrella en el este, que sería el imperio ruso de Pedro el Grande, que precisamente en la lucha contra este rey sueco se templó, maduró y entró en la escena mundial. Para entender quién fue este hombre, cuya vida fue como un cometa deslumbrante y destructivo que surcó el cielo de Europa, debemos regresar al principio. Debemos emprender un viaje largo y de muchas horas. A la historia de un niño que a los 15 años aceptó la corona de un monarca absoluto, a los 18 derrotó a un ejército que triplicaba al suyo, y luego pasó toda su vida en una campaña que se convirtió a la vez en la mayor epopeya y la mayor tragedia para su pueblo. Esta es una historia de gloria y locura, de voluntad de hierro y obstinación fatal. Esta es la historia de Carlos XII. Antes de que el joven Carlos entre en escena,
debemos comprender qué tipo de potencia y qué herencia recibió. Pues los reyes no nacen en el vacío. Son el producto del sistema que crearon sus antepasados y portadores del peso que la historia ha puesto sobre ellos. La Suecia de finales del siglo XVII, en la que nuestro héroe estaba a punto de entrar, no era un reino nórdico tranquilo y patriarcal. Era un temible imperio militar, un depredador cuyos dominios ceñían todo el mar Báltico, convirtiéndolo, en esencia, en un lago interior sueco. El fundamento de esta grandeza, conocida en la historiografía sueca como la época del gran poder o Stormaktstiden, se forjó en el crisol de la Guerra de los 30 años, que duró desde el año 1618 hasta el 1648. Fue entonces cuando el rey general Gustavo II Adolfo, el León del Norte, creó un ejército revolucionario para la época, basado en el reclutamiento, el profesionalismo, la movilidad y la potencia de fuego de los mosqueteros, apoyados por artillería ligera. Su intervención en la guerra cambió el curso de la historia europea, y su heroica muerte en la batalla de Lützen solo consolidó el estatus de Suecia como gran potencia. Como resultado de la Paz de Westfalia de 1648, Suecia obtuvo vastas posesiones en el norte de Alemania, la Pomerania anterior, Wismar, Bremen y Verden, lo que le dio el control de las desembocaduras de los principales ríos alemanes y un voto en la dieta imperial. En las décadas siguientes, durante una serie de guerras con Dinamarca, Polonia y Rusia, el imperio sueco se expandió aún más. Incluyó toda Finlandia, Estonia, Livonia, es decir, las actuales Estonia y Letonia, Ingria, las tierras alrededor del futuro San Petersburgo y Karelia. En el sur de la península escandinava se arrebataron a Dinamarca las provincias de Escania, Halland y Blekinge. Las banderas suecas ondeaban sobre Riga y Reval, es decir, Tallinn, Stettin, es decir, Szczecin y Narva. El comercio del Báltico, incluyendo grano, madera, cobre, hierro y alquitrán, estaba bajo control sueco, reportando a la corona enormes ingresos. Sin embargo, esta grandeza se compró a un alto precio y se asentaba sobre una base frágil. El imperio era un mosaico, habitado por diferentes pueblos: suecos, finlandeses, alemanes, estonios, letones, que no sentían afecto mutuo. La economía de la propia Suecia, un país de clima severo y escasa población, alrededor de 1,5 millones de personas, era incapaz de mantener por sí sola un enorme ejército y una flota. Las riquezas se extraían de las provincias de ultramar y de los aranceles aduaneros, lo que hacía al imperio vulnerable a cualquier bloqueo comercial. Además, a mediados del siglo XVII, la aristocracia sueca había alcanzado un poder sin precedentes. Por méritos militares, la corona repartía generosamente tierras a los nobles, incluidas las de la corona. Esto llevó a que, para la década de 1680, una enorme parte de las tierras e ingresos estatales estuviera en manos privadas, el tesoro se vaciara y los campesinos gimieran bajo el yugo de nuevos amos. El Estado se encontraba al borde de la bancarrota. Y aquí entra en escena el padre de nuestro héroe, Carlos XI. Era un hombre de un talante completamente diferente al de sus belicosos antepasados. No era un general, sino un administrador. Sombrío, huraño, extremadamente piadoso e increíblemente trabajador, dedicó su vida no a las conquistas exteriores, sino al fortalecimiento interno del Estado. Al ascender al trono, se enfrentó a una crisis total, pero logró darle la vuelta a la situación. Apoyándose en la pequeña nobleza, el clero y los burgueses, cansados de la arbitrariedad de la aristocracia, Carlos XI llevó a cabo la llamada Gran Reducción. Fue, en esencia, una nacionalización a gran escala. Comisiones especiales revisaron todas las concesiones de tierras y vastos territorios que antes pertenecían a los magnates fueron devueltos al tesoro. Fue un golpe aplastante para la aristocracia, pero salvó al Estado. El tesoro volvió a llenarse, lo que permitió llevar a cabo dos reformas que se convirtieron en la base del poder de su hijo.
La primera reforma fue el establecimiento de la monarquía absoluta. En el año 1693, el Riksdag, el Parlamento sueco, reconoció oficialmente al rey como gobernante autocrático, que no respondía ante nadie en la tierra por sus acciones. El poder del aristocrático Consejo de Estado quedó reducido a cero. Toda la plenitud del poder legislativo, ejecutivo y judicial se concentró en manos de un solo hombre, el rey. Carlos XII heredaría este poder absoluto y sin restricciones. La segunda, y, quizás, la más importante reforma fue la creación de un sistema militar único, conocido como Indelningsverket, es decir, el sistema de asignación. Fue un método genial para su época de mantener un ejército permanente sin gastos insoportables para el tesoro. Su esencia era que toda la tierra cultivable del país se dividía en parcelas, llamadas rote o rushol. Cada una de estas parcelas, compuesta por varias granjas campesinas, estaba obligada a contratar, equipar y mantener a un soldado de infantería, un knecht. A cambio, las granjas del rote quedaban exentas del reclutamiento. El soldado recibía del rote una pequeña casa, un torp, con una parcela de tierra que cultivaba en tiempo de paz, así como un modesto salario. Se creó un sistema similar para la caballería, donde las fincas debían mantener a un jinete, un ritare, y su caballo. Este sistema otorgaba a Suecia varias ventajas colosales. En primer lugar, obtenía un ejército permanente, bien entrenado y disciplinado, que podía movilizarse en un plazo muy corto, sin recurrir a los costosos servicios de mercenarios que eran la plaga de Europa. En segundo lugar, el ejército no estaba separado del pueblo. Los soldados vivían entre los campesinos, eran parte de la sociedad. En tercer lugar, era un sistema increíblemente eficaz y barato. Al final del reinado de Carlos XI, Suecia tenía bajo las armas a unos 65.000 soldados magníficamente preparados, una fuerza enorme para un país tan poco poblado. Sería precisamente este ejército la espada fulminante que Carlos XII desataría sobre sus enemigos. Así, en el momento de su muerte en el año 1697, Carlos XI dejó a su hijo de 15 años una herencia formidable. Un imperio vasto pero vulnerable, un poder absoluto y sin restricciones, un tesoro lleno y uno de los mejores ejércitos del mundo. Pero también le dejó algo más, un círculo de enemigos que solo esperaban el momento oportuno para recuperar lo perdido. Dinamarca soñaba con la revancha por Escania. Polonia miraba con codicia a Livonia. Y en el este, en Moscovia, un joven y ambicioso zar, Pedro Alexeyevich, ya hacía planes para abrir una ventana a Europa a través de las posesiones bálticas suecas. Todos miraban a Estocolmo, donde un joven inexperto había ascendido al trono, y creían que la hora de la venganza había llegado. Aún no sabían que este muchacho resultaría ser más duro que el acero del que estaban hechos los cañones suecos. Y mientras la gran maquinaria estatal sueca, puesta a punto por el austero Carlos XI, funcionaba como un reloj, lejos del brillo de las capitales, en el silencio de los palacios reales, crecía un niño destinado a convertirse en su amo absoluto. Carlos, nacido el 17 de junio de 1682, en el castillo de las Tres Coronas de Estocolmo, fue desde su más tierna infancia objeto de una atención minuciosa y una educación deliberada. No lo preparaban simplemente para gobernar, lo preparaban para el papel de un monarca guerrero absoluto, digno heredero de Gustavo Adolfo. Su padre, Carlos XI, fue para él no tanto un padre amoroso, como un preceptor estricto y exigente. El rey diseñó personalmente el programa de estudios de su hijo, que era austero, casi espartano. El énfasis principal no se ponía en las bellas artes o las humanidades, sino en lo que se consideraba necesario para un futuro gobernante. La teología, principalmente el catecismo luterano, ya que el rey era también la cabeza de la Iglesia. Las matemáticas, necesarias para la artillería y la fortificación,
la historia militar y la fortificación. Estudió idiomas, alemán, francés, latín, pero sin mucho fervor. Su principal libro de texto eran los relatos de las hazañas de sus antepasados. Desde temprana edad, lo acostumbraron a las privaciones y al esfuerzo físico. Lo despertaban al amanecer, lo obligaban a dormir en un lecho duro, a bañarse con agua fría. Su principal pasión, que su padre fomentaba por todos los medios, era la caza. Pero no era un pasatiempo aristocrático, era una escuela de guerra. Desde joven, Carlos no perseguía ciervos, sino osos y lobos, armado no con un fusil, sino con una horquilla o incluso con una simple estaca de madera. Hay testimonios de que su primera caza de osos la realizó a los 11 años. Estos pasatiempos crueles y peligrosos cultivaron en él el desprecio por el dolor y el miedo, la resistencia física y la sangre fría ante el peligro mortal. Aprendió a no temer a nada ni a nadie. Su carácter se formó bajo la influencia de dos figuras principales, su padre y su abuela, la reina viuda Eduvigis Leonor. De su padre heredó la parquedad en palabras, la obstinación, una profunda religiosidad y el sentido del deber. De su abuela, una mujer autoritaria e inteligente, adoptó el sentido de la dignidad real y la comprensión de la inviolabilidad de su poder. La relación con su madre, la princesa danesa Ulrica Leonor, fue cálida, pero ella murió cuando él tenía solo 11 años, y esta temprana pérdida, posiblemente, solo fortaleció su retraimiento emocional. Creció en un mundo exclusivamente masculino, un mundo de soldados, cazadores y preceptores severos. Apenas tuvo amigos de su edad, a excepción de su cuñado, el duque Federico IV de Holstein-Gottorp, que estaba casado con su hermana mayor, Eduvigis Sofía. Federico era mayor que Carlos, llevaba una vida disoluta e involucraba al joven príncipe en diversiones bastante salvajes. El período posterior a la muerte de su madre y hasta su ascenso al trono estuvo marcado por sus escapadas conjuntas. Carreras desenfrenadas por las calles de Estocolmo, rotura de ventanas, borracheras y la famosa historia de que, supuestamente, decapitaban terneros y perros en las ventanas del palacio, escandalizando a los ciudadanos. Estas travesuras, llamadas la furia de Gottorp o Gottorpska Furien, causaban preocupación entre los cortesanos que veían en el heredero solo a un joven inmaduro y cruel. Pero quizás fue solo una rebelión adolescente, una explosión de energía contenida antes de asumir una responsabilidad colosal. El 5 de abril de 1697, este período de despreocupación terminó abruptamente. Carlos XI, que durante mucho tiempo había sufrido dolores de estómago que resultaron ser un cáncer, falleció entre terribles sufrimientos. De la noche a la mañana, Carlos, de 15 años, se convirtió en rey de Suecia. Según el testamento de su padre, durante la minoría de edad del rey se estableció una regencia encabezada por su abuela Eduvigis Leonor y 5 altos dignatarios. Sin embargo, los regentes, recordando el antiguo poder omnímodo de la aristocracia, temían asumir la responsabilidad. La aristocracia, a su vez, esperaba que bajo un rey joven lograra recuperar las tierras y la influencia perdidas durante la reducción. En el país reinaba una atmósfera de incertidumbre. Fue precisamente en este momento cuando el joven Carlos mostró por primera vez su carácter. Apenas 7 meses después de la muerte de su padre, en noviembre de 1697, por consejo de algunos allegados, se decidió a un paso audaz. Con el apoyo de los estamentos convocados en el Riksdag, exigió la disolución del Consejo de Regencia y su declaración de mayoría de edad. Los regentes y la aristocracia quedaron atónitos, pero no se atrevieron a oponerse. Habían subestimado la voluntad de este adolescente. La coronación, que tuvo lugar el 14 de diciembre de 1697 en la Catedral de Estocolmo, se convirtió en un acto simbólico que demostró a toda Europa que la era del absolutismo en Suecia
no había terminado. Durante la ceremonia, ocurrió un suceso sin precedentes. Cuando el arzobispo de Uppsala se preparaba para colocar la corona en la cabeza de Carlos, éste, con un gesto decidido, tomó la corona de las manos del clérigo y se la colocó él mismo en la cabeza. Luego, sin esperar la unción, tomó él mismo el cetro y el orbe. El significado de este gesto fue claro para todos. Su poder no lo había recibido de la Iglesia ni de la aristocracia, sino directamente de Dios. Era un monarca absoluto por derecho de nacimiento, y no pensaba rendir cuentas a nadie en la tierra. Europa respiró aliviada al ver que en Suecia no había anarquía. Pero los monarcas de las potencias vecinas, observando a este joven seguro de sí mismo, solo se reafirmaron en su opinión. Veían ante ellos a un adolescente de 15 años, conocido por sus salvajes travesuras y su arrogancia. Decidieron que era un débil, una marioneta en manos de los cortesanos, incapaz de manejar la enorme maquinaria militar que le había dejado su padre. Consideraron que había llegado el momento ideal para atacar al león sueco mientras aún no se había fortalecido. Fue su mayor error. Un error que les costaría decenas de miles de vidas y sumiría al norte y al este de Europa en el abismo de una guerra de 20 años que pasaría a la historia como la Gran Guerra del Norte. Parecía que la paz en el norte de Europa se mantenía en un frágil equilibrio. Pero bajo esta capa helada de calma, hervían corrientes incandescentes de revanchismo, ambición y cálculos geopolíticos. La muerte de Carlos XI y la ascensión al trono de su joven hijo se convirtieron en la señal que los vecinos de Suecia habían estado esperando durante mucho tiempo. Vieron en esto no solo un cambio de monarca, sino una ventana de oportunidad única, una oportunidad para corregir una injusticia histórica y recuperar las tierras que la espada sueca les había arrebatado en el siglo anterior. Las embajadas se afanaron entre Copenhague, Dresde y Moscú, tejiendo una telaraña de alianzas secretas que pronto se abatiría sobre una Suecia desprevenida. Para comprender los motivos de los conspiradores, debemos examinar más de cerca a cada uno de ellos, pues cada uno perseguía sus propios objetivos, profundamente personales y estatales, uniéndose solo en el odio común hacia el dominio sueco. El primer y más históricamente acérrimo enemigo de Suecia era el reino de Dinamarca-Noruega, encabezado por el rey Federico IV. Para Dinamarca, todo el siglo XVII había sido una sucesión de humillantes derrotas a manos de su vecino del norte. Especialmente dolorosa fue la pérdida de la provincia de Escania en el sur de la península escandinava, que histórica y culturalmente era danesa. Recuperar Escania era para la corona danesa una idea fija, una cuestión de honor nacional. Pero había otra razón más apremiante para el conflicto. Suecia era garante de la independencia del pequeño ducado de Holstein-Gottorp, situado en la frontera sur de Dinamarca. El duque de Holstein-Gottorp, Federico IV, no solo era un fiel aliado de Suecia, sino también, como recordamos, cuñado y amigo íntimo de Carlos XII. Dinamarca consideraba este ducado una amenaza para su seguridad, una espina sueca clavada en su costado. La aniquilación de la independencia de Holstein y la revancha por Escania eran los principales objetivos de Federico IV. Era un monarca cauto pero decidido, que creía que la hora de Dinamarca finalmente había llegado. El segundo participante en la conspiración era un gobernante cuya figura parecía sacada de las páginas de las novelas de caballería y, al mismo tiempo, de las crónicas cortesanas de una época decadente. Augusto II, elector de Sajonia y rey electo de la mancomunidad de Polonia-Lituania, quien pasó a la historia con el apodo de El Fuerte. Recibió este apodo con razón. Poseedor de una fuerza hercúlea, se rumoreaba que podía doblar herraduras con las manos desnudas. Augusto era un hombre de apetitos insaciables, tanto políticos como carnales. Soñaba con convertir la corona polaca, electiva y débil, en una monarquía hereditaria para su dinastía, y para ello necesitaba una sonada victoria militar que elevara su prestigio a los ojos de la Szlachta polaca. Su mirada estaba puesta en la Livonia sueca, con su rica ciudad portuaria de Riga. Antaño, estas tierras habían pertenecido a la mancomunidad.
y su recuperación sería el triunfo que tanto necesitaba Augusto. La fuerza motriz de la conspiración, por su parte, fue el noble de Livonia Johann Reinhold von Patkul, que había huido del dominio sueco y se había convertido en un ferviente agitador de la coalición antisueca. Fue él quien viajó entre las cortes europeas, convenciendo a los monarcas de la debilidad de Suecia y de la facilidad de la futura victoria. Pero el más temible, el más peligroso y el más visionario de todos los enemigos de Carlos era aquel a quien al principio menos se tenía en cuenta. Y, en el este, en la vasta, semiasiática y aparentemente atrasada Moscovia, gobernaba un joven zar que pronto daría un vuelco no solo a su país, sino a todo el mapa de Europa. Se llamaba Pedro Alexeyevich, el futuro Pedro el Grande. Pedro era la antítesis de Carlos. Si Carlos era el producto de un sistema estricto, ordenado y conservador, Pedro era el fruto del caos, la rebelión y los cambios revolucionarios. Su juventud transcurrió bajo el signo de una sangrienta lucha por el poder. Vio los horrores de las revueltas de los Streltsy, lo que le inculcó para siempre un odio hacia el viejo orden moscovita. Era un hombre de una energía indomable, volcánica, curioso hasta la obsesión y cruel hasta la crueldad. Tras realizar su famosa Gran Embajada a Europa, regresó con la firme convicción de que Rusia debía cambiar, modernizarse, convertirse en una potencia europea. Y para ello, necesitaba vitalmente una salida a un mar libre de hielo, una ventana a Europa. Todas las salidas convenientes al mar estaban controladas por Suecia. Las tierras en la desembocadura del Nevá, Ingria, habían sido arrebatadas a Rusia en el período tumultuoso. La recuperación de estas tierras ancestrales, como las consideraba Pedro, y la fundación de un puerto y una flota rusa en el Báltico se convirtieron en el principal objetivo de su vida. Comprendía que su ejército aún no era rival para el sueco. Veía su atraso, su armamento anticuado, la falta de una formación moderna, la incompetencia del cuerpo de oficiales. Pero Pedro estaba dispuesto a aprender, incluso de sus propias derrotas. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio con la sangre de su pueblo para alcanzar su gran objetivo. A diferencia de Augusto, que buscaba la gloria, y de Federico, que ansiaba la revancha, Pedro perseguía un objetivo estratégico fundamental, del que dependía todo el futuro de su país. En el año 1699, después de largas negociaciones secretas en las que Patkul desempeñó un papel clave, la alianza quedó sellada. El tratado, firmado en la aldea de Preobratienskoye, cerca de Moscú, sentó las bases de la Alianza del Norte. El plan era simple y, al parecer, impecable. Los aliados debían atacar a Suecia simultáneamente desde 3 flancos. Los daneses debían invadir Holstein-Gottorp. El ejército sajón de Augusto debía asediar Riga. Y el ejército ruso de Pedro debía asestar un golpe en Ingria y asediar la fortaleza sueca clave en el este, Narva. El cálculo de los conspiradores se basaba en 3 pilares. Primero, en el efecto sorpresa y la guerra en varios frentes, que debía dispersar las fuerzas suecas. Segundo, en la supuesta incompetencia e indecisión del joven rey Carlos XII. Y tercero, en la confianza en su abrumadora superioridad numérica. Se comportaban como una manada de chacales que rodeaban, como les parecía, a un león joven e inexperto. Se disponían a despedazar el imperio sueco, y cada uno ya se imaginaba su trozo del botín. A principios del año 1700, la maquinaria de guerra se puso en marcha. Augusto el Fuerte, sin esperar a una declaración de guerra, movió sus tropas sajonas sobre Riga. Poco después, Federico IV invadió Holstein-Gottorp. Pedro I, esperando la noticia de la firma de la paz con el Imperio Otomano, que le dejaba las manos libres en el sur, también declaró la guerra y condujo a su enorme ejército hacia Narva. El cerco sobre Suecia se había cerrado. Para el joven Carlos XII, se acabaron los juegos y las diversiones salvajes. Había llegado el tiempo de la guerra. Europa contuvo el aliento, esperando la rápida e inevitable caída del coloso sueco.
Nadie podía imaginar que la respuesta a este triple ataque sería una serie de contraataques fulminantes de tal fuerza y audacia que sacudirían a todo el continente. Las noticias del triple ataque llegaron a Estocolmo en la primavera del año 1700. No causaron pánico, pero hicieron que la maquinaria estatal, creada por Carlos XI, se pusiera en marcha a pleno rendimiento. El sistema de Indelningsverket funcionó a la perfección. Por todo el país redoblaron los tambores, y los regimientos de soldados de asentamiento, dejando sus torps y sus familias, comenzaron a congregarse en los puntos de reunión. La flota se preparaba para zarpar. El Consejo de Estado se reunió en sesión de emergencia. Todas las miradas se dirigieron al rey de 18 años. Muchos de los viejos y experimentados consejeros proponían actuar con cautela, iniciar negociaciones, intentar dividir a los aliados por la vía diplomática. Pero Carlos los escuchaba con un rostro de piedra. Cuando las discusiones cesaron, pronunció una frase que se convertiría en su lema para el resto de su vida. Dijo que había decidido nunca iniciar una guerra injusta, pero nunca terminar una justa sin antes haber aniquilado al enemigo. Para él no había lugar para los compromisos. A la agresión había que responder con agresión. A un golpe, con un contraataque aplastante. Su plan estratégico era audaz y genial en su simplicidad. Decidió no dispersar sus fuerzas, sino derrotar a los enemigos uno por uno, asestando golpes en sus puntos más vulnerables. Y el primero en esta lista era Dinamarca. Estaba más cerca, y su derrota podría neutralizar a las flotas británica y holandesa, que eran aliadas de Dinamarca y podían bloquear a los suecos en el Báltico. El 13 de abril de 1700, Carlos XII abandonó Estocolmo. Como resultado, para siempre, nunca más volvería a su capital. El resto de su vida se convertiría en una única y continua campaña militar. Reuniendo un ejército en el sur de Suecia, Carlos se preparó para cruzar el estrecho de Öresund, que separa Suecia de la isla danesa de Selandia, en la que se encuentra Copenhague. La flota danesa era fuerte y bloqueaba el estrecho. Pero aquí las potencias marítimas, Inglaterra y los Países Bajos, acudieron en ayuda de Suecia. Estaban interesadas en mantener el equilibrio de poder en el Báltico y no querían un fortalecimiento excesivo de Dinamarca. Una potente escuadra anglo-holandesa se unió a la flota sueca, encerrando a los daneses en sus puertos. El camino estaba abierto. El 25 de julio, según el calendario sueco, comenzó la operación de desembarco. Carlos decidió desembarcar no en un puerto fortificado, sino en la costa abierta cerca de la aldea de Humlebæk, a pocos kilómetros de Copenhague. Fue su primera batalla, su bautismo de fuego. Cuando las lanchas de desembarco se acercaron a la orilla, no esperó a que atracaran. Con la espada en la mano, fue el primero en saltar al agua, que le llegaba hasta la cintura, y avanzó vadeando hacia la orilla bajo el fuego de los mosquetes daneses. Sus soldados, inspirados por el ejemplo de su rey, se lanzaron tras él. El pequeño destacamento danés que defendía la costa fue barrido. Al oír el silbido de las balas, el joven rey preguntó con entusiasmo al general que estaba a su lado qué era ese sonido silbante. El general respondió que era el sonido de las balas de mosquete, su majestad. Carlos declaró que a partir de ahora esa sería su música favorita. La leyenda había nacido. El desembarco en Humlebæk sumió a los daneses en el shock. El ejército sueco estaba a las puertas de su capital. Federico IV, cuyo ejército principal en ese momento asediaba la fortaleza de Tønning en Holstein, comprendió que la partida estaba perdida. Bajo la amenaza de un bombardeo de Copenhague y con la mediación de las potencias marítimas, se vio obligado a pedir la paz. El 18 de agosto de 1700 se firmó el Tratado de Traventhal. Dinamarca se comprometía a abandonar la guerra, a reconocer la soberanía de Holstein-Gottorp y a pagar una contribución. En menos de 3 semanas, sin una sola batalla importante, Carlos había neutralizado a uno de sus 3 enemigos. Fue una victoria brillante y fulminante. Pero no había tiempo para celebraciones.
Mientras los suecos se ocupaban de Dinamarca, en el este las cosas iban mucho peor. Augusto el Fuerte asediaba sin éxito Riga, pero el ejército de Pedro I, con una fuerza estimada de entre 35.000 y 40.000 hombres, había cruzado la frontera y a finales de septiembre había puesto sitio a Narva. La guarnición de Narva, bajo el mando del general Horn, contaba solo con unos 1.500 hombres. La fortaleza estaba condenada si no llegaba ayuda pronto. Y Carlos tomó una decisión que a sus contemporáneos les pareció suicida. Decidió transportar inmediatamente a su ejército por mar desde Suecia a los países bálticos y dar una batalla general al ejército ruso. Su cuerpo expedicionario contaba solo con unos 10.500 hombres. La proporción de fuerzas era de casi 1 a 4. Muchos generales le aconsejaron que no se arriesgara, que se limitara a la defensa. Pero Carlos fue inflexible. En octubre, el ejército sueco desembarcó en Pärnu y emprendió una marcha forzada hacia el este, en auxilio de Narva. El tiempo era terrible. Caían lluvias frías con nieve, y los caminos se habían convertido en un lodazal. Los soldados sufrían de frío y hambre. Pero el ejército, liderado por su rey, que compartía con ellos todas las penalidades, avanzaba con una velocidad increíble. Pedro I, al enterarse de la aproximación de los suecos, cometió un error fatal. Confiado en su abrumadora superioridad numérica y en que el joven Carlos no se atrevería a atacar sus posiciones fortificadas, abandonó el ejército y se fue a Novgorod, supuestamente para organizar la retaguardia y recibir refuerzos. Dejó el mando a un mercenario extranjero, el mariscal de campo sajón, duque de Croy, a quien los oficiales rusos no respetaban ni confiaban. El 30 de noviembre, o el 20 de noviembre según el calendario antiguo, del año 1700, el ejército sueco llegó al campamento ruso cerca de Narva. El campamento ruso era una línea de fortificaciones larga y extendida por 7 kilómetros, rodeada por un foso y un terraplén. Carlos vio que un ataque frontal a tal posición estaba condenado al fracaso. Pero también vio la debilidad del enemigo, la desunión del mando y la mala preparación de los soldados. Y la naturaleza lo ayudó. A mediodía se desató una fuerte ventisca, y la nieve soplaba directamente a la cara de los soldados rusos, cegándolos. Fue precisamente en este momento, al amparo de la tormenta de nieve, cuando Carlos dio la orden de atacar. 2 columnas de ataque suecas, como 2 arietes de hierro, se abalanzaron sobre el centro de las posiciones rusas. El ataque fue tan repentino y furioso que los inexpertos reclutas rusos no pudieron resistir. Cundió el pánico. Los oficiales extranjeros, encabezados por el duque de Croy, temiendo ser masacrados por sus propios soldados, fueron los primeros en huir y rendirse a los suecos. El ejército ruso se convirtió en una turba incontrolada. Una parte de los soldados intentó huir por el único puente sobre el río Narva, pero el puente se derrumbó bajo su peso, y cientos de personas se ahogaron. Otros regimientos que habían mantenido el orden, en particular los de la Guardia, el Preobrajensky y el Semionovsky, se defendieron desesperadamente en los flancos, pero fueron rodeados. Al anochecer, todo había terminado. El ejército ruso había dejado de existir. Sus pérdidas fueron enormes. Miles de muertos, ahogados y congelados. Toda la artillería, casi 200 cañones. Todo el convoy y los estandartes fueron capturados. Todo el alto mando cayó prisionero. Las pérdidas suecas fueron mínimas, menos de 700 hombres muertos. No fue solo una derrota. Fue una aniquilación total. La victoria de Narva convirtió a Carlos XII, de 18 años, en una leyenda. Toda Europa estaba en shock. Nadie esperaba tal resultado. El joven rey se convirtió de la noche a la mañana en el general más famoso de su tiempo. Lo comparaban con Alejandro Magno. Parecía que no había nada imposible para él. Mostrando magnanimidad, Carlos liberó a los soldados rusos prisioneros, reteniendo solo a los oficiales de más alto rango.
Consideraba que con Rusia había terminado y que este país salvaje había sido puesto fuera de juego durante mucho tiempo. Este fue su segundo gran error. Había derrotado al ejército ruso, pero no había quebrado la voluntad del zar ruso. Al enterarse del desastre de Narva, Pedro I no se desanimó. Al contrario, se dedicó con doble energía a las reformas. Dijo que ahora se verían obligados a aprender. Ordenó quitar las campanas de las iglesias y fundirlas para hacer cañones, introducir el reclutamiento, construir nuevas fábricas. Narva fue para él una lección cruel pero invaluable. Y Carlos, en lugar de rematar al enemigo que creía vencido y marchar sobre Moscú, tomó otra decisión. Giró su ejército hacia el sur, contra Augusto el Fuerte. Decidió que primero debía ocuparse de Polonia. Esta decisión lo arrastraría a una guerra de varios años, agotadora, que le daría a Pedro I un tiempo precioso. Un tiempo que éste aprovecharía al máximo. Después del triunfo de Narva, todos los caminos parecían abiertos para Carlos XII. Toda Europa, y en primer lugar sus propios generales, esperaban que aprovechara el éxito y avanzara hacia el interior de Rusia para asestar el golpe final a Pedro I y dictarle la paz en sus propios términos. Era el paso lógico y estratégicamente justificado. Pero Carlos pensó de otra manera. En su mente, Rusia ya estaba derrotada. Despreciaba al ejército ruso, considerándolo una chusma incapaz de una resistencia seria. Su aversión personal se dirigía a otro enemigo, Augusto II el Fuerte, rey de Polonia y elector de Sajonia. A los ojos de Carlos, educado en las estrictas tradiciones luteranas y en los conceptos del honor, Augusto no era solo un enemigo, era un perjuro. Fue él, en opinión del rey sueco, el principal instigador de la pérfida alianza. Además, Augusto era un pariente lejano, y Carlos percibía su ataque como una traición personal. Esto convirtió la guerra para Carlos de política en una vendetta personal. Decidió que no descansaría hasta derrocar a Augusto del trono polaco. Esta decisión, dictada más por las emociones que por el cálculo estratégico, predeterminó todo el curso posterior de la guerra y, en última instancia, el destino del propio Carlos y de su imperio. En el verano de 1701, el ejército sueco, descansado y reforzado, invadió el territorio de la mancomunidad polaco-lituana. Y aquí Carlos se encontró con una realidad completamente diferente, nada parecida a la rápida campaña en Dinamarca o a la decisiva batalla de Narva. La mancomunidad de finales del siglo XVII y principios del XVIII era una formación estatal única y extremadamente compleja. Era un país enorme, pero al mismo tiempo extremadamente débil. El poder del rey electo estaba muy limitado por los derechos y libertades de la todopoderosa Szlachta, que guardaba celosamente sus privilegios. Cualquier decisión importante requería la aprobación del Sejm, donde regía el principio del liberum veto, que permitía a cualquier noble interrumpir la sesión y anular todas las decisiones tomadas. El país estaba desgarrado por contradicciones internas, la lucha de poderosos clanes magnates, los Potocki, los Sapieha, los Oginsky y otros, que a menudo tenían sus propios ejércitos y libraban sus propias guerras. Carlos no invadió simplemente un país, invadió un caldero hirviente de guerra civil. Una parte de la Szlachta polaca y lituana, descontenta con el gobierno del sajón Augusto, vio en el rey sueco a su salvador y aliado. Otra parte, por el contrario, se unió en torno a Augusto, viendo en los suecos a invasores y herejes luteranos. Carlos, en lugar de luchar contra un solo ejército, se vio envuelto en una guerra de guerrillas, agotadora y enrevesada, y en complejísimas intrigas políticas. El aspecto militar de la campaña, al principio, fue brillante para los suecos. Su ejército, curtido en combate, superaba con creces a las tropas sajonas y polacas. En julio de 1701, Carlos cruzó el río Daugava y derrotó por completo al ejército sajón ruso cerca de Riga. En 1702 tomó Varsovia
y luego, en la batalla de Klisov, obtuvo otra aplastante victoria sobre las fuerzas superiores de Augusto. En esta batalla, los suecos perdieron solo unos pocos cientos de hombres, mientras que los aliados perdieron varios miles. En 1703, cayó la antigua Cracovia. Carlos XII iba de victoria en victoria, tomando ciudades y derrotando a los ejércitos enemigos. Parecía invencible. Pero estas victorias no lo acercaban a su objetivo principal, el fin de la guerra. Augusto el Fuerte, a pesar de las constantes derrotas, no se rendía. Se retiraba, reunía nuevas tropas, recibía ayuda financiera y militar de Pedro I y continuaba la lucha. Carlos tenía que perseguirlo por todo el vasto territorio del país. Esta persecución se convirtió en un fin en sí misma. El ejército sueco marchaba por Polonia y Lituania, devastando las tierras, castigando a los partidarios de Augusto y premiando a los suyos. Paralelamente a las acciones militares, Carlos también jugaba un juego político. Decidió no solo derrotar a Augusto, sino privarlo de su corona de una manera legítima, desde el punto de vista de las leyes polacas. Apostó por la oposición antisajona, que se unió en la llamada Confederación de Varsovia. En el año 1704, bajo la presión de las bayonetas suecas, esta confederación anunció la deposición de Augusto II y eligió para el trono polaco a un nuevo rey, el joven y noble voivoda de Poznań, Estanislao Leszczyński. Estanislao era un hombre culto e instruido, pero no poseía ni autoridad ni fuerza real. Dependía completamente del apoyo sueco. Era una marioneta en manos de Carlos. La elección de Estanislao no trajo la paz. Al contrario, solo agravó la guerra civil. Los partidarios de Augusto crearon su propia confederación, la de Sandomierz, y la lucha se recrudeció. Ahora Carlos tenía que luchar no solo por sus propios intereses, sino también para mantener en el trono a su protegido. Estos años pasados en Polonia le costaron caro a Suecia. El ejército sufría pérdidas no tanto en grandes batallas como en pequeñas escaramuzas, por enfermedades y por las constantes marchas. La guerra requería enormes sumas de dinero, que había que extraer tanto de la propia Suecia como de las tierras ocupadas de Polonia y Lituania, lo que provocaba el odio de la población local. Y mientras tanto, mientras el león sueco se empantanaba en el lodazal polaco, en el este el oso ruso no solo lamía sus heridas, sino que aprendía rápidamente y ganaba fuerza. Pedro I utilizó esta tregua de varios años con la máxima eficacia. Llevó a cabo una reforma militar total, creando un nuevo ejército regular según el modelo europeo, basado en el reclutamiento obligatorio. En los Urales se construyeron fábricas que suministraban ininterrumpidamente cañones y mosquetes. Las tropas rusas, que ya no eran las de Narva, bajo el mando de generales capaces como Boris Sheremetev, comenzaron a reconquistar paso a paso el Báltico a los suecos. En el año 1702, cayó la fortaleza de Noteborg, la antigua Oreshek rusa, rebautizada por Pedro como Schlüsselburg, que significa ciudad llave. Y en mayo de 1703, en la desembocadura del Nevá, en tierra reconquistada a los suecos, Pedro fundó una nueva ciudad que debía ser su ventana a Europa, su nueva capital, San Petersburgo. Carlos sabía todo esto. Le informaban de los éxitos rusos en el Báltico. Pero él, cegado por su guerra personal con Augusto, lo consideraba secundario. Estaba seguro de que, tan pronto como terminara con Polonia y Sajonia, recuperaría fácilmente todo lo perdido en el este. Continuó persiguiendo obstinadamente su objetivo, sin darse cuenta de cómo cambiaba el equilibrio estratégico de poder. Se perdieron 5 preciosos años para colocar en el trono a un rey marioneta, mientras que su principal enemigo construía un nuevo ejército, una nueva capital y un nuevo imperio. La contienda polaca se convirtió para Carlos XII en una trampa fatal, de la que saldría victorioso, pero esta victoria resultaría ser pírrica. Hacia el año 1706, Carlos XII parecía haber logrado todo lo que deseaba.
Después de 5 años de una guerra agotadora en Polonia, finalmente había acorralado a su enemigo, Augusto el Fuerte. El cuerpo de ejército ruso enviado por Pedro en ayuda de Augusto fue derrotado por el general sueco Rehnskjöld en la batalla de Fraustadt, una batalla que los contemporáneos llamaron la Segunda Narva debido a las catastróficas pérdidas del ejército ruso sajón. Comprendiendo que una mayor resistencia era inútil, Augusto huyó de Polonia a su dominio ancestral, Sajonia, y Carlos lo siguió. En otoño de 1706, violando la neutralidad del Sacro Imperio Romano Germánico, el ejército sueco invadió Sajonia. Fue un paso audaz y arriesgado que podría haber provocado la intervención de otras potencias europeas. Pero nadie se atrevió a desafiar al invencible rey sueco. Sajonia, una de las tierras más ricas de Alemania, fue ocupada sin un solo disparo. Augusto el Fuerte estaba quebrado. Se vio obligado a pedir la paz en cualquier condición. El Tratado de Paz se firmó en septiembre de 1706 en el castillo de Altrandstedt. Las condiciones dictadas por Carlos fueron humillantes. Augusto II renunciaba oficialmente a la corona polaca en favor de Stanislao Leszczynski, rompía su alianza con Rusia, se comprometía a pagar una enorme contribución y a mantener al ejército de ocupación sueco. Lo más vergonzoso para él fue la exigencia de entregar a Carlos a Johann Patkul, aquel noble de Livonia que había sido el principal arquitecto de la Alianza del Norte. Patkul, que se encontraba en Sajonia como embajador ruso, fue capturado y más tarde, por orden de Carlos, sometido a una cruel ejecución en la rueda. Este acto, incluso para los estándares de la época, se consideró una violación de todas las normas diplomáticas y solo subrayó la inflexibilidad y el carácter vengativo del rey sueco. El año que Carlos XII pasó con su ejército en Sajonia fue la cima de su poder y su gloria. Tenía solo 24 años, pero era el hegemón de facto del norte y el este de Europa. Su ejército, descansado y reabastecido con los recursos sajones, contaba con unos 40.000 veteranos curtidos en batalla y era considerado el mejor del mundo. Su residencia en Altrandstedt se convirtió en el centro de la diplomacia europea. A él acudían embajadores de todo el continente para presentar sus respetos y asegurarse su apoyo. Incluso el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico se vio obligado a hacer concesiones y garantizar los derechos de los protestantes en sus dominios. El visitante más famoso en Altrandstedt fue el mayor general de la época, el duque de Marlborough, vencedor de los franceses en Blenheim. En Europa se temía que Carlos, descontento con la posición del emperador, pudiera intervenir en la Guerra de Sucesión Española, que asolaba Europa occidental, y ponerse del lado de Francia. Tal giro podría haber cambiado radicalmente el curso de toda la guerra. Marlborough, como hábil diplomático, llegó para sondear las intenciones del rey sueco. Halagó a Carlos, admiró su ejército, y según se dice, tras estudiar detenidamente un mapa sobre la mesa del rey, vio que todas las marcas en él conducían al este, hacia Rusia. Marlborough comprendió que los intereses de Carlos no estaban en el Rin, sino en el Dnieper. Europa podía respirar tranquila. Y, en efecto, ahora que Dinamarca estaba derrotada y Augusto humillado y depuesto, a Carlos solo le quedaba un enemigo: Pedro I. Toda la fuerza de la maquinaria militar sueca se preparaba para caer sobre Rusia. Pedro comprendía perfectamente el peligro de su situación. Se había quedado solo frente al general más temible de Europa. Envió repetidamente a Carlos propuestas de paz, aceptando devolver a Suecia todas sus conquistas, excepto la desembocadura del Nevá con la nueva ciudad de San Petersburgo. Pero Carlos rechazó con desprecio todas las propuestas. No quería la paz. Quería la derrota total, la capitulación, la humillación. Declaró que solo firmaría un tratado de paz en Moscú. Verano de 1707. El ejército sueco, magníficamente equipado, con un enorme convoy, abandonó Sajonia y se dirigió lentamente hacia el este.
Era una campaña que debía ser la coronación de todas las victorias de Carlos XII, su mayor triunfo. Toda Europa, conteniendo el aliento, seguía el movimiento de esta armada invencible. Nadie dudaba de su éxito. Parecía que el destino de Rusia estaba sellado. Pero fue precisamente en este momento de triunfo, en la cima de su poder, cuando Carlos XII se enfrentó a una elección fatal, aunque él mismo, quizás, no fuera consciente de ello. Su confianza en su propia invencibilidad, su desprecio por el adversario y su odio personal hacia Pedro le nublaban la vista. Conducía a su ejército no solo a una guerra, lo conducía al interior de un país vasto, extraño y hostil, donde las reglas de la guerra eran muy diferentes. Marchaba hacia Rusia sin un plan claro, más allá de encontrar y derrotar al ejército ruso en una batalla general y luego marchar sobre Moscú. No tuvo en cuenta ni las enormes distancias, ni el clima severo, ni la disposición del enemigo a librar una guerra de desgaste. El camino que comenzó en Sajonia se convertiría para él y su ejército en un viaje de ida. Sería el camino a Poltava. La elección fatal estaba hecha. El mayor ejército de Europa marchaba hacia su perdición, guiado por un rey que se consideraba un instrumento en manos de Dios, llamado a castigar a sus enemigos. A principios del año 1708, el ejército sueco, tras pasar el invierno en Polonia, cruzó la frontera rusa. Era una fuerza temible, unos 45.000 soldados selectos, veteranos de una docena de campañas victoriosas. Con ellos iba un enorme convoy, cargado con provisiones para varios meses. Desde Riga, debía unirse al ejército principal un cuerpo de 16.000 hombres del general Adam Ludwig Lewenhaupt, que transportaba un gigantesco convoy con alimentos, municiones y artillería para todo el ejército. El plan parecía simple: unirse a Lewenhaupt, derrotar al ejército ruso en una batalla fronteriza y marchar directamente a Moscú a través de Smolensk. Pedro I no aceptó la batalla en la frontera, eligió una táctica diferente, la que más tarde se llamaría Guerra Escita. El ejército ruso se retiraba lentamente hacia el interior del país, evitando una batalla general, y a sus espaldas dejaba tierra quemada. Las aldeas eran incendiadas, las reservas de alimentos y forraje destruidas o evacuadas, los pozos envenenados. Destacamentos volantes de cosacos y caballería ligera hostigaban constantemente a los suecos, atacando a los forrajeadores y a las columnas extendidas. Para el ejército sueco, acostumbrado a vivir de las requisiciones en las ricas tierras de Sajonia y Polonia, esto fue una catástrofe. La marcha se convirtió en un tormento. Los soldados pasaban hambre. Los caballos, privados de forraje, caían de agotamiento, lo que obligaba a abandonar carros y artillería. El ejército se deshacía lentamente por las enfermedades, el hambre y las constantes escaramuzas. Carlos conducía a sus soldados hacia adelante, con la esperanza de imponer a los rusos una batalla decisiva, pero estos se escabullían, atrayéndolo cada vez más lejos de sus bases de suministro. En julio de 1708, cerca de la aldea de Holochin, Carlos logró finalmente alcanzar a una parte del ejército ruso e infligirle una derrota. Fue una victoria táctica que demostró una vez más la superioridad de las tropas suecas. Pero estratégicamente no aportó nada. Las principales fuerzas rusas se retiraron de nuevo de forma organizada. Después de la batalla de Holochin, Carlos ocupó Mogilev y se enfrentó a una elección: continuar la agotadora marcha hacia el este, hacia Smolensk, a través de un territorio completamente devastado, o girar hacia el sur, hacia Ucrania. Fue en este momento cuando la figura del hetman ucraniano Iván Mazepa desempeñó un papel clave. Mazepa, que durante muchos años había sido un fiel vasallo de Pedro I, le guardaba rencor y mantenía negociaciones secretas con suecos y polacos. Prometió a Carlos XII que si giraba hacia Ucrania, se pasaría a su bando con un ejército cosaco de 30.000 hombres. Y lo más importante, prometió proporcionar al ejército sueco
ricos cuarteles de invierno en su capital de Hetman, Baturín, donde, según él, se habían reunido enormes reservas de alimentos, forraje y pólvora. Para el exhausto y hambriento ejército sueco, esta oferta parecía la salvación. En otoño de 1708, sin haber esperado al cuerpo de Leeuwenhaupt, que se retrasaba mucho, Carlos XII tomó una decisión fatal. Renunció a la campaña de Moscú y giró hacia el sur, hacia Ucrania. Este giro fue el principio del fin. Pedro I, al enterarse de la traición de Mazepa, actuó con una rapidez y crueldad fulminantes. Su más cercano colaborador, Alexander Menshikov, con un destacamento de dragones, se adelantó a los suecos, llegó a Baturín en una marcha vertiginosa y, tomándola por asalto, la incendió hasta los cimientos, destruyendo todos los suministros con los que tanto contaba Carlos. Cuando el ejército sueco llegó a Baturín, solo encontró ruinas humeantes. Y Mazepa no pudo cumplir su segunda promesa. No lo siguieron 30.000 cosacos, sino solo unos pocos miles de su guardia personal. La masa principal del cosacato y la población ucraniana, asustada por la cruel masacre de Baturín y viendo en los suecos luteranos a extraños, permaneció leal a Pedro o adoptó una actitud de espera. Para colmo de males, el cuerpo del general Leeuwenhaupt, que se apresuraba a unirse al rey con un enorme convoy, fue interceptado por las tropas rusas bajo el mando del propio Pedro cerca de la aldea de Lesnaya. El 28 de septiembre de 1708 tuvo lugar una encarnizada batalla. Los suecos lucharon con un coraje desesperado, pero las fuerzas eran desiguales. Leeuwenhaupt sufrió una aplastante derrota. Perdió casi la mitad de su cuerpo y, lo que es peor, todo el gigantesco convoy que tanto necesitaba el ejército principal. Solo los lamentables restos de su destacamento, unos 6.000 soldados exhaustos, lograron abrirse paso hasta Carlos. Pedro I llamaría más tarde a la batalla de Lesnaya la madre de la batalla de Poltava. El ejército sueco se encontraba en Ucrania sin provisiones, sin cuarteles de invierno y sin esperanza de refuerzos. Y entonces se abatió sobre ellos un nuevo enemigo, aún más terrible, que nadie podía haber previsto. El invierno de 1708 a 1709 fue anormalmente frío. Fue el invierno más severo en Europa en los últimos 500 años. Las heladas alcanzaron tal intensidad que los pájaros se congelaban en pleno vuelo y el alcohol de los termómetros se solidificaba. Para el ejército sueco, vestido con ligeros uniformes de verano, sin viviendas cálidas y sufriendo de hambre, este invierno fue un auténtico infierno. Los soldados morían por cientos. Se congelaban en la marcha, en los puestos de guardia, mientras dormían. Las congelaciones se convirtieron en un fenómeno masivo. Las amputaciones se realizaban sin anestesia en cabañas heladas. La disciplina, antaño de hierro, comenzó a decaer. El ejército que había entrado en Rusia como una fuerza temible se convertía a ojos vistas en una multitud de harapientos, hambrientos y congelados. Carlos XII, como siempre, compartía todas las penalidades con sus soldados. Dormía en la nieve junto a una hoguera, comía la misma escasa comida. Su resistencia personal mantenía el espíritu de lucha, pero no podía salvar a los hombres del frío y el hambre. Para la primavera de 1709, su ejército se había reducido casi a la mitad. Había perdido miles de soldados sin haber librado una sola batalla importante. Los había matado el general Invierno. Pero incluso en esta situación desesperada, Carlos no pensaba en la retirada. Su obstinación se había convertido en una obsesión. Todavía creía en su estrella y en la superioridad de sus veteranos. En la primavera de 1709, con los restos de su otrora gran ejército, se dirigió al sur y asedió la pequeña fortaleza rusa de Poltava. Esperaba que esto provocara a Pedro I a una batalla general. Y esta vez, Pedro aceptó el desafío. El ejército ruso, descansado durante el invierno, reforzado y magníficamente abastecido, marchó en auxilio de Poltava. Dos enemigos, dos titanes de la época, marchaban uno contra el otro.
La batalla decisiva de toda la Gran Guerra del Norte era inevitable. Poltava. Este nombre no se convirtió simplemente en el de una ciudad de Ucrania o el lugar de una batalla decisiva. Se convirtió en un símbolo de una derrota total y aplastante, del colapso de todas las esperanzas, un punto de inflexión en la historia tras el cual unos se elevan a la cima y otros se precipitan al abismo. Fue aquí, en los campos cerca de Poltava, en el verano de 1709, donde debía decidirse el destino no solo de dos ejércitos, sino de dos imperios y dos monarcas cuya confrontación duraba ya 9 años. A principios del verano de 1709, los restos del ejército sueco, unos 25.000 hombres, se encontraban en una situación desesperada. El asedio de Poltava se había prolongado. La pequeña guarnición rusa rechazaba heroicamente todos los asaltos, agotando las fuerzas de los suecos. Pero el principal problema era una catastrófica escasez de pólvora. A los suecos apenas les quedaba, lo que hacía que su artillería y sus mosquetes fueran prácticamente inútiles en un combate prolongado. Toda la esperanza estaba puesta en un único y decisivo golpe, en el famoso ataque a la bayoneta que tantas veces les había dado la victoria. Al mismo tiempo, el ejército principal ruso, liderado por Pedro I, se acercó a Poltava. Contaba con más de 45.000 hombres y, a diferencia del sueco, estaba magníficamente equipado. Y, lo más importante, tenía una superioridad abrumadora en artillería. Pedro no tenía prisa. Acampó en una posición fortificada en la orilla opuesta del río Vorskla y comenzó a prepararse para la batalla que quería librar en sus propios términos. Y entonces el destino asestó a Carlos XII otro golpe, quizás el más traicionero. Unos días antes de la batalla, el 17 de junio, día de su cumpleaños, el rey realizaba un reconocimiento en la orilla del río. Fue avistado por una patrulla cosaca y tiroteado. Una bala perdida le alcanzó en el talón, le atravesó todo el pie y se alojó en el dedo gordo. La herida era extremadamente dolorosa y peligrosa. Le sobrevino fiebre, y corrieron rumores de gangrena e incluso de la muerte del rey. Carlos sobrevivió, mostrando una increíble resistencia durante la operación que le realizaron sin anestesia, pero quedó completamente fuera de combate. No podía ni montar a caballo, ni siquiera estar de pie. En el momento decisivo de su vida, en la batalla principal de toda la guerra, el gran rey general no podía dirigir personalmente a su ejército al combate. Tuvieron que transportarlo en una litera. Esto tuvo consecuencias catastróficas. En primer lugar, la visión del rey herido e indefenso en una litera minaba la moral de los soldados, acostumbrados a verlo al frente, a caballo. En segundo lugar, y esto es lo principal, no podía dirigir eficazmente la batalla. El mando fue transferido al mariscal de campo Rehnskiöld, un general talentoso, pero que no gozaba de la misma autoridad que el rey. Las órdenes se daban con retraso. La coordinación entre las unidades se vio afectada. El plan sueco era simple y audaz, al estilo de Carlos XII. Debían atacar al ejército ruso al amparo de la noche, romper a través del sistema de fortificaciones de tierra, los reductos que Pedro había construido frente a su campamento, derrotar a la infantería rusa en una batalla campal y arrojarla al río. En la noche del 27 de junio, u 8 de julio, según el calendario nuevo, de 1709, el ejército sueco lanzó su último ataque. En el crepúsculo del amanecer, arrollaron a la caballería rusa y comenzaron de inmediato el asalto a los reductos. Los dos primeros reductos fueron tomados, pero luego comenzaron los problemas. Parte del ejército sueco, bajo el mando del general Rus, se empantanó en los combates por el tercer reducto, se separó de las fuerzas principales, fue rodeada y obligada a capitular. Las fuerzas principales de la infantería sueca, habiendo roto la línea de reductos, salieron a campo abierto frente al campamento principal ruso, y aquí vieron algo que los llenó de pavor. Ante ellos se encontraba todo el ejército ruso, formado en dos enormes líneas.
En el centro estaba el propio Pedro I, quien, a diferencia de Carlos, se encontraba en medio de sus soldados, inspirándolos con su ejemplo personal. Una bala le alcanzó en el sombrero, otra en la silla de montar, pero resultó ileso. Y entonces habló la artillería rusa. Cientos de cañones abrieron un fuego de barrera asesino sobre los densos batallones suecos. Las balas y la metralla segaban filas enteras. Los suecos, privados de su propio apoyo de artillería por falta de pólvora, solo podían responder con raras descargas de mosquetes. Sufrían pérdidas monstruosas. Pero incluso en esta situación, fieles a su táctica, avanzaron en un último ataque a la bayoneta. Por un instante, pareció que el milagro era posible. El flanco izquierdo del ejército ruso vaciló bajo su feroz embestida, pero Pedro se lanzó personalmente allí con un batallón de novgorodianos y restableció el orden. Y entonces toda la línea rusa avanzó en un contraataque. La superioridad numérica de los rusos era abrumadora. Los veteranos suecos, exhaustos y desangrados, no pudieron resistir. Su formación fue rota, deshecha y puesta en fuga en pánico. La batalla se convirtió en una masacre. El herido Carlos XII apenas escapó de ser capturado. Un pequeño grupo de guardaespaldas, los drabantes, defendió con desesperado coraje su litera, que finalmente fue destrozada por una bala de cañón. Al rey lo subieron a un caballo y, al amparo de los restos de la caballería, logró huir del campo de batalla. El ejército que durante 9 años había aterrorizado a toda Europa dejó de existir. Unos 9.000 suecos yacían en el campo de la batalla de Poltava. Varios miles más fueron hechos prisioneros. Pero esto no era el final. Los restos del ejército, unos 16.000 hombres, se retiraron hacia el sur, al lugar de Perevolochna, en la orilla del Dnieper. Pero no pudieron cruzar el ancho río. Carlos XII y Mazepa, con un pequeño destacamento, lograron encontrar algunas barcas y cruzar a la otra orilla. Se dirigieron al sur, a territorio del Imperio Otomano, y el ejército que quedó en la orilla fue alcanzado por el cuerpo de Menshikov. El desmoralizado general Lewenhaupt, que se había quedado sin comandante, viendo la desesperanza de la situación, el 30 de junio de 1709, capituló sin luchar. Todo el ejército sueco en Rusia, todos sus ilustres regimientos, generales y oficiales, cayeron prisioneros. Los prisioneros suecos fueron luego conducidos en una marcha humillante por las calles de Moscú durante la celebración triunfal de la victoria. Muchos de ellos nunca regresarían a su patria, muriendo en cautiverio ruso. La catástrofe de Poltava fue una divisoria de aguas. Significó el fin del poderío sueco. Y significó el nacimiento del Imperio ruso. Rusia se afirmó firmemente en las costas del Báltico, y su nueva capital, San Petersburgo, estaba ahora a salvo. Toda la Alianza del Norte se restableció de inmediato. Augusto el Fuerte regresó a Polonia, y Dinamarca declaró de nuevo la guerra a Suecia. El imperio de Carlos XII, que se había quedado sin ejército y sin rey, se encontraba al borde de la aniquilación total. Y el propio rey exiliado comenzaba un nuevo y extraño capítulo de su vida, como huésped de honor del sultán turco. Tras la vergonzosa huida del campo de batalla de Poltava y la humillante capitulación de los restos de su ejército en Perevolochna, Carlos XII, acompañado por el hetman Mazepa y aproximadamente 1.500 suecos y cosacos, buscó refugio en el sur. Tras cruzar el Dnieper, entraron en los dominios del Imperio Otomano, en el vasallo Kanato de Crimea, y en agosto de 1709 llegaron a la fortaleza turca de Bender, en el río Dniester, en el territorio de la actual Moldavia. Así comenzó uno de los períodos más extraños e increíbles en la vida del rey sueco, su estancia de 5 años en Bender. Llegó al Imperio Otomano no como un suplicante, sino como un monarca que había sufrido una derrota temporal y exigió un trato acorde. Las autoridades turcas, por un lado, obligadas por las leyes de la hospitalidad, y por otro, viéndolo como un instrumento potencial para debilitar a su antiguo enemigo, Rusia, lo recibieron con honores. A él y a sus hombres se les asignó un lugar para acampar,
se les asignó un generoso sustento del tesoro del sultán y se les proporcionó protección. Carlos transformó rápidamente su campamento en una especie de Suecia en miniatura, con su propia cancillería, corte y organización militar. Pero Carlos no vino a Turquía para esconderse en el exilio. Su energía indomable exigía acción. Su único y principal objetivo se convirtió en convencer al sultán Ahmed III de que declarara la guerra a Rusia. Veía en ello su única oportunidad de revancha. Desplegó una febril actividad diplomática. Sus embajadores en Constantinopla, apoyados por el kan de Crimea Devlet Giray y el llamado Partido de la Guerra, en la corte del sultán, tejieron intrigas, repartieron sobornos, persuadieron y amenazaron, tratando de arrastrar a la puerta a un conflicto. Al principio, sus esfuerzos dieron fruto. En el año 1710, provocada por las acciones rusas en el sur y azuzada por Carlos, el Imperio Otomano declaró la guerra a Pedro I. Esta guerra condujo a la famosa campaña del Prut de 1711, que casi termina en un desastre total para Pedro. El ejército ruso, rodeado por fuerzas turcas superiores en el río Prut, se encontró en la misma situación que los suecos en Perevolochna. El propio Pedro estaba al borde de la desesperación. Pero, a diferencia de Carlos, era un pragmático. Mediante enormes sobornos al visir turco y pesadas concesiones diplomáticas, por las que Rusia devolvía Azov a los turcos y se comprometía a no intervenir en los asuntos polacos, Pedro logró firmar la paz y sacar a su ejército del cerco. Para Carlos, fue un golpe terrible. Estaba furioso. Se apresuró personalmente al campamento turco, pero ya era tarde. Acusó al visir de traición y venalidad, pero no pudo cambiar nada. Su oportunidad de revancha por manos ajenas se había perdido. Después de la paz del Prut, la posición de Carlos en Bender se volvió ambigua. Las autoridades turcas, habiendo firmado la paz con Rusia, ya no veían en él un aliado útil. Se había convertido en una carga, en un huésped caro e incómodo. Se le sugirió cada vez con más insistencia que abandonara el territorio del imperio y regresara a sus dominios en la Pomerania sueca. Pero Carlos se negó categóricamente. Su obstinación alcanzó dimensiones patológicas. Declaró que no se iría hasta que el sultán cumpliera sus supuestas obligaciones y le diera un ejército de 100.000 hombres para escoltarlo a través de Polonia. Mientras tanto, su campamento en Bender vivía su propia vida. Carlos, para mantenerse ocupado, estudiaba la flota turca, diseñaba barcos, se aficionó al ajedrez. Pero su principal problema era el dinero. El mantenimiento de su corte y de sus soldados requería enormes fondos. Cuando el dinero del tesoro del sultán dejó de llegar, comenzó a pedir prestado a los usureros de Constantinopla bajo la garantía de la corona sueca, acumulando finalmente una suma astronómica. Hacia el año 1713, la paciencia del sultán se agotó. Dio la orden de expulsar por la fuerza al incómodo huésped. El 1 de febrero de 1713 tuvo lugar el famoso Kalabalik de Bender, de la palabra turca kalabalık, que significa tumulto o melé. Las tropas turcas, compuestas por genízaros y tártaros, con más de 10.000 hombres, rodearon el campamento de Carlos, que era defendido por solo unos pocos cientos de soldados suecos. Carlos se negó a rendirse y decidió luchar. Lo que sucedió a continuación fue un acto de pura locura. Un puñado de suecos, liderados por su rey, armado con una espada y pistolas, repelieron durante varias horas los ataques de un enorme ejército. Lucharon primero en el campamento, y luego, cuando los turcos prendieron fuego a la casa principal, Carlos, con los compañeros que le quedaban, se abrió paso luchando desde el edificio en llamas. Al final, tropezando con sus propias espuelas, cayó y fue capturado por una multitud de genízaros. Este episodio, por un lado, demostró su legendario valor personal, y por otro, su total falta de realismo político. Después del Kalabalik, Carlos y sus hombres fueron puestos bajo custodia y tratados ya no como huéspedes, sino como prisioneros. Y mientras tanto,
Su imperio en el norte agonizaba. Mientras el rey jugaba a la geopolítica en Bender, las tropas rusas habían conquistado toda Finlandia, Livonia y Estonia. Prusia y Hannover se habían unido a la coalición antisueca, ocupando las posesiones suecas en Alemania. Suecia, agotada por 20 años de guerra, sin rey, sin ejército, sin dinero, se encontraba al borde del colapso total. Finalmente, en el año 1714, después de 5 años de ausencia, Carlos comprendió que su epopeya turca había terminado. Habiendo recibido el permiso del sultán, decidió regresar a Europa en secreto y lo más rápido posible. La forma en que lo hizo se convirtió en otra leyenda. Renunciando a la escolta turca, disfrazado de simple oficial alemán, acompañado por un solo ayudante de campo, realizó una demente maratón a caballo de 2 semanas a través de toda Europa. Cabalgó día y noche, casi sin dormir ni descansar, recorriendo más de 2000 kilómetros, y en noviembre de 1714, exhausto, irreconocible, apareció como un fantasma en las puertas de la fortaleza sueca de Stralsund en Pomerania. El rey había vuelto, pero había vuelto a un imperio que ya yacía en ruinas. El regreso de Carlos XII en noviembre de 1714 fue como un trueno. Durante sus 15 años de ausencia, se había convertido en una leyenda, una figura casi mítica. Y ahora, este fantasma del pasado se materializaba en Stralsund, listo para lanzarse a la batalla con renovada energía. Pero regresaba a un país completamente diferente. Suecia estaba en las últimas. El tesoro estaba vacío, la población había disminuido, la economía estaba en ruinas. Los mejores regimientos yacían bajo Poltava o se pudrían en el cautiverio ruso. El imperio que había dejado prácticamente había dejado de existir. Finlandia, el Báltico, las posesiones alemanas, todo estaba perdido u ocupado por los enemigos. Cualquier otro monarca en su lugar habría iniciado inmediatamente negociaciones de paz, tratando de salvar lo que aún se podía salvar. Pero Carlos no era de esos. La palabra compromiso no existía en su vocabulario. Su voluntad inflexible y su obstinación, que una vez fueron la fuente de sus mayores victorias, se habían convertido ahora en la maldición de su país. No tenía intención de aceptar la derrota. Tenía intención de luchar hasta el final. Su aparición en Stralsund convirtió inmediatamente a la ciudad en el objetivo principal de los aliados. Se formó una coalición en su contra, que incluía a Prusia, Dinamarca, Sajonia y Hannover. La ciudad fue asediada por tierra y por mar. Carlos, como siempre, dirigió personalmente la defensa, apareciendo en los lugares más peligrosos, arriesgando su vida como un simple soldado. El asedio de Stralsund en el año 1715 se convirtió en otra página heroica de su biografía. Pero las fuerzas eran demasiado desiguales. Después de un año de resistencia desesperada, cuando una mayor defensa se hizo imposible, Carlos, en diciembre de 1715, al amparo de la noche, en una pequeña barca de pesca, rompió el bloqueo enemigo y regresó a suelo sueco, por primera vez en 15 años. Al regresar a su patria, no fue a Estocolmo. Su capital seguía siendo el campamento militar. Desplegó una actividad febril para poner al país en pie de guerra. Toda Suecia se convirtió en una enorme guarnición. Se introdujeron nuevos y draconianos impuestos. Se llevó a cabo un nuevo reclutamiento y se alistaron a muchachos muy jóvenes. En este último periodo de su reinado, la figura clave en la administración del Estado fue el barón Georg Heinrich von Görtz, un aristócrata de Holstein que se convirtió en el primer ministro de Carlos. Görtz era un genio financiero y un aventurero sin escrúpulos. Para encontrar dinero para la guerra, recurrió a medidas extremas. Puso en circulación las llamadas monedas de emergencia, fichas de cobre que por decreto real equivalían a táleros de plata. Esta devaluación y las maquinaciones financieras permitieron financiar al ejército por un tiempo, pero socavaron definitivamente la economía y provocaron un odio feroz hacia Görtz por parte de todas las capas de la población. Paralelamente,
Carlos y Görz llevaban a cabo un complejo juego diplomático. Comprendiendo que era imposible luchar contra todos a la vez, intentaron dividir la coalición. Se iniciaron negociaciones secretas con Rusia. La idea era firmar una paz por separado con Pedro I, posiblemente incluso a costa de ceder el Báltico, y luego, uniendo las fuerzas suecas y rusas, caer sobre los demás enemigos. Inglaterra, cuyo rey se había convertido en el elector de Hannover, Dinamarca y Prusia. Era un plan audaz e inesperado que podría haber trastocado toda la política europea. Pero para negociar desde una posición de fuerza, Carlos necesitaba una nueva victoria. Y encontró un nuevo objetivo. Decidió atacar a Dinamarca-Noruega, que estaba en unión con Dinamarca. Su plan consistía en conquistar Noruega, privando a Dinamarca de su base de recursos y obligándola a salir de la guerra. En el año 1716 tuvo lugar una primera e infructuosa campaña en Noruega, pero en 1718 Carlos se preparó más a fondo, reunió un nuevo ejército y en otoño invadió Noruega con 2 columnas. Él mismo encabezó el Grupo del Sur, que asedió la poderosa fortaleza fronteriza de Fredrikshald, hoy Halden, la llave del sur de Noruega. El asedio se llevó a cabo en las durísimas condiciones de finales de otoño. Frío, lluvias, escasez de alimentos. Pero Carlos, como siempre, estaba en primera línea. Dirigía personalmente los trabajos de asedio sin hacer caso del peligro. Tenía prisa. Necesitaba esa fortaleza antes de que llegara el invierno. En la tarde del 30 de noviembre, u 11 de diciembre según el calendario nuevo, de 1718, Carlos, como de costumbre, se encontraba en la trinchera de avanzada, a solo unos cientos de metros de las murallas de la fortaleza. Estaba de pie en el parapeto, observando los trabajos de Zappa. Lo acompañaban varios ingenieros franceses y oficiales suecos. Le insistían en que se retirara, ya que el lugar era peligroso y estaba constantemente bajo fuego. Pero el rey simplemente hizo un gesto de desdén. Fue en ese momento cuando se oyó aquel sonido sordo. Y el rey, que había derrotado a Dinamarca, aplastado al ejército ruso en Narva, sometido a Polonia y hecho temblar a toda Europa, se desplomó muerto. Tenía 36 años. 21 de ellos había reinado, y casi todo ese tiempo había estado en guerra. La muerte del rey puso fin a todo de inmediato. La campaña de Noruega se interrumpió al instante, y el ejército se retiró a Suecia. Toda su política agresiva se derrumbó. El barón von Goertz fue arrestado inmediatamente y poco después ejecutado como chivo expiatorio de todas las desgracias que habían caído sobre el país. El poder pasó a la hermana de Carlos, Ulrica Leonor, y a su marido, Federico de Hesse, pero la aristocracia, cansada del absolutismo, los obligó a renunciar al poder autocrático. En Suecia comenzó la llamada Era de la Libertad, un período de gobierno parlamentario. La Gran Guerra del Norte concluyó en el año 1721 con la Paz de Nystad con Rusia, por la cual Suecia cedía para siempre Livonia, Estonia, Ingria y parte de Karelia, perdiendo definitivamente su estatus de gran potencia. El misterio de la muerte del propio Carlos nunca se resolvió. ¿Fue una bala de las murallas danesas? ¿O fue la bala de un asesino de su propio campamento, quizás enviado por su cuñado Federico de Hesse, que aspiraba al trono? ¿O fue una conspiración de la aristocracia, cansada de la guerra y la dictadura? El cuerpo del rey fue exhumado varias veces, pero los expertos nunca llegaron a una conclusión unánime. Este misterio se convirtió en el último e irresoluble acorde de su turbulenta y trágica sinfonía. Con la muerte de Carlos XII bajo los muros de Fredriksten, no terminó simplemente la vida de uno de los monarcas más extraordinarios de la historia. Se clausuró toda una época. La bala que le atravesó la sien fue el disparo simbólico que puso fin al siglo del gran poder sueco. La sombra que el pequeño reino nórdico proyectaba sobre toda Europa comenzó a reducirse rápidamente, cediendo el paso al sol naciente de un nuevo imperio en el este. Rusia.
El legado de Carlos XII es tan contradictorio como su carácter. Evaluarlo de manera unívoca es imposible, pues en él se entrelazan en un nudo inextricable el genio y la locura, el heroísmo y la obstinación fanática, la grandeza de espíritu y una total falta de flexibilidad política. Para muchos de sus contemporáneos, especialmente fuera de Suecia, fue un monstruo, un bárbaro del norte, cuya ambición desmedida sumió a media Europa en el abismo de una guerra devastadora. Voltaire, que escribió su famosa biografía, creó, por el contrario, una imagen romántica del último héroe, un nuevo Alejandro Magno, un hombre de valor y estoicismo excepcionales, cuya vida era más materia de un poema épico que de un análisis político. En la propia Suecia, la actitud hacia él cambió a lo largo de los siglos. Inmediatamente después de su muerte, en la era de la libertad, su reinado fue considerado un período oscuro de tiranía absolutista que llevó al país al borde de la ruina. La aristocracia y las mentes ilustradas veían en él un ejemplo de cómo un solo hombre, dotado de un poder ilimitado, puede arruinar a su estado. Sin embargo, en el siglo XIX, en la época del romanticismo nacional, su figura fue ensalzada. Se convirtió en un héroe nacional, un símbolo del valor sueco y del espíritu indomable. Se le veneraba como el rey guerrero que defendió hasta el final su imperio contra fuerzas enemigas superiores. Se erigieron monumentos en su honor por todo el país. Los historiadores modernos, libres de extremismos ideológicos, pintan un retrato más complejo y trágico. Nadie discute sus geniales talentos como general, especialmente demostrados en el primer período de la guerra. Su campaña de 1700, cuando en pocos meses derrotó a Dinamarca y a Rusia, entró en todos los manuales de arte militar. Su valor personal, su ascetismo y su capacidad para compartir con los soldados todas las penalidades de la campaña merecen respeto. Pero esas mismas cualidades, llevadas al extremo, se convirtieron en la causa de su caída. Su absoluta confianza en su propia invencibilidad después de Narva lo llevó a una fatal subestimación del enemigo. Su venganza personal contra Augusto el Fuerte lo hizo empantanarse durante años en Polonia, dando a Pedro I un tiempo precioso para las reformas. Su negativa a cualquier negociación y compromiso, su obstinado deseo de lograr solo la capitulación total del enemigo, convirtieron la guerra, de un medio para alcanzar objetivos políticos, en un fin en sí misma, en una guerra total de aniquilación que una Suecia exhausta no podía soportar. Fue un táctico genial, pero un mal estratega. Sabía ganar batallas, pero al final perdió la guerra porque no comprendía que en política, a diferencia del campo de batalla, a veces es necesario retroceder para vencer. Su figura es un recordatorio eterno de la tragedia de un hombre que se adelantó, o por el contrario, se quedó atrás de su tiempo. En su ascetismo, en su desprecio por el lujo y la vida cortesana, en su obsesión por la guerra como la única ocupación digna de un rey, se parecía más a un caballero medieval, a un vikingo, que accidentalmente se encontró en el trono en la época pragmática de la incipiente Ilustración. No supo adaptarse a un mundo cambiante, donde las guerras dinásticas de honor daban paso a las guerras por las rutas comerciales y la influencia económica. Su principal resultado histórico resultó ser paradójico. Tratando de aplastar a Rusia y de alejarla para siempre del Báltico, con sus acciones se convirtió, de hecho, en su padrino. Fue en la lucha contra el invencible ejército de Carlos XII donde nació y se templó el nuevo ejército ruso. Fue la necesidad de hacerle frente lo que obligó a Pedro I a llevar a cabo sus grandiosas reformas, que transformaron el zarato de Moscú en el Imperio ruso. Carlos, sin desearlo, se convirtió en el martillo que forjó del hierro ruso una espada fulminante. Su vida fue como un meteoro, un destello deslumbrante que surcó el cielo de Europa, haciendo que todos lo miraran con admiración y horror. Pero los meteoros se consumen rápidamente, dejando tras de sí solo frío y oscuridad. Cuando su cuerpo sin vida fue transportado desde las trincheras noruegas, no era simplemente una procesión fúnebre.
Eran los funerales de todo un imperio. Y la sombra de este último vikingo aún flotará durante mucho tiempo sobre los campos nevados del norte, como una pregunta eterna. ¿Quién fue el más grande de los héroes o el más grande de los locos, que arruinó a su país en nombre del honor y la gloria? La respuesta a esta pregunta cada uno debe encontrarla por sí mismo. Han escuchado la historia de Carlos XII, una historia que demuestra que la línea entre la grandeza y la catástrofe a veces es indistinguiblemente delgada. Gracias por su tiempo y atención. Si desean seguir sumergiéndose en las páginas más dramáticas y ambiguas de la historia mundial, suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios y compartan este relato con aquellos a quienes pueda interesar. Nos esperan muchos más viajes en el tiempo.